Samuel, ¿a qué edad fue llamado como profeta, juez y sacerdote? En el caso de Samuel no da una edad numérica, así es que digámoslo por épocas. ¿Qué piensan sobre Samuel? Siendo un niño. Samuel fue llamado siendo un niño, creo no mayor a los 10 años. Bueno, David, el matador de gigantes, ¿a qué edad fue la pelea con Goliat? No antes de los 20 años. Diría un adolescente. Bueno, sigo. ¿Qué edad debió tener la niña que tuvo el coraje, esa niña hebrea que le habló al general sirio Naamán sobre el Dios de Israel, para que éste rindiera su corazón a ese Dios? ¿Qué edad debió tener? 15 quizá, a lo sumo. Bueno, ¿y qué decir de Josías? ¿A qué edad llegó al trono? ¡Wow! Antes de los 10. Jeremías dice que desde el vientre de su madre fue escogido. Daniel y sus 3 amigos, creo que fueron adolescentes cuando llegaron a Babilonia. En cuanto a Esther, la reina de Persia, ¿a qué edad debió convertirse en la esposa de ese emperador? No debió superar los 23 años, quizá 25. Juan, el discípulo amado, creo que era un adolescente. La referencia es suficiente para darme la razón. Digo referencia histórica. Y en cuanto a Timoteo, a los 21 años se cree ya era supervisor de las iglesias en Asia Menor. Todos estos héroes de la Biblia estaban en el ministerio cuando eran muy, muy jóvenes. Así es que esto me va a permitir establecer una especie de fundación para lo que sigue. Y voy a colocar 2 o 3 premisas. La primera de ellas diré: la juventud es una edad muy, pero muy, muy, muy importante en la familia, en la iglesia y por supuesto en la sociedad. Pablo dijo a Timoteo cuando éste era un adolescente: nadie tenga en poco tu juventud. En español nuestro, Pablo estaba diciendo: no porque tu edad cronológica es la de un niño, deben menospreciarte. Antes de los 21 te convertirás en obispo de todos estos pastores adultos en edad. Bueno, también debo decir que una iglesia, una familia o una sociedad sin jóvenes es una familia, una iglesia o una sociedad condenada a extinguirse. La juventud, recalco como primera columna, es una edad muy importante. Los que hoy por hoy gozan de la juventud deben saber que esa época es muy especial para Dios. Lo que hay que preguntarse es si usted se convertirá en un especial tesoro para Dios. Segunda premisa, en honor a las edades de todos esos chicos que mencioné al principio. Si no todos los héroes bíblicos, sí la mayor parte de ellos tuvieron un mentor o alguien que significó autoridad, alguien adulto a quien ellos
rindieron cuentas, aun cuando habían sido llamados por Dios para ocupar una posición de reyes, príncipes, profetas o sacerdotes. Ellos rindieron cuentas en total humildad a un mentor o a un pastor de quien estuvieron subordinados, humildemente. Pastor, está exagerando. Bueno, déjenme corroborarlo. José rindió cuentas a su padre, rindió cuentas a Potifar y rindió cuentas al faraón. Siempre estuvo humildemente sumiso a una autoridad mayor. Samuel tuvo a un Elí, aun cuando Elí había sido ya desechado por Dios. Samuel estaba en total sumisión a la autoridad de Elí. David, el matador de gigantes, tuvo a un Samuel, tuvo a un Natán, hombres de Dios que no tenían miedo confrontar al matador de gigantes. Y ante ellos, el dulce cantor de Israel se sometió con total humildad. Esa niña hebrea rendía cuentas a Naamán, y aún para hablarle de su Dios lo hizo con mucho tino y sencillez. Josías tuvo al sacerdote Joiada. De hecho, mientras Joiada vivió, Josías fue sumiso, aunque el rey era Josías. Daniel rindió siempre cuentas a Nabucodonosor. Esther tuvo a su tío Mardoqueo y también fue muy sumisa a él. De hecho, él la confrontó y le dijo: ¿acaso no naciste para esto? Y ella respondió: si he de morir, que muera, voy a obedecerte. Juan, además de tener a nuestro Señor, tuvo a Pedro. Timoteo tuvo a Pablo. Puedo seguir. Si no todos, la mayor parte de todos esos héroes bíblicos que fueron llamados siendo unos niños o muy jóvenes, supieron muy bien lo que era ser sumisos, obedientes y estar bajo autoridad. Tercera premisa. La Biblia dice que juventud es sinónimo de inexperiencia y de insensatez. No se equivoquen. No quise congraciarme mencionándoles los logros de estos héroes para luego reprochar la edad. Todos alguna vez fuimos jóvenes, y los que ya no lo somos muy buenos testigos de que la Biblia es muy sabia al decir que la juventud es sinónimo de insensatez. Les puedo asegurar que la mayor parte de los que tienen mi edad, más o menos, podemos contarles 2 o 5 historias de nuestra juventud de la que nos avergonzamos muchísimo, nos arrepentimos, y si pudiéramos, retrocederíamos el tiempo y no repetiríamos más semejante estupidez. Aún peor, quisiéramos cada vez que recordamos eso, que la tierra se partiera en 2 y nos tragara, para borrar de nuestra historia lo que hicimos. Exactamente porque la juventud es sinónimo de inexperiencia y de insensatez. Estoy únicamente colocando la fundación de nuestro estudio de hoy. Finalmente, y número 4, diría entonces que todos los que son jóvenes, diría 30 abajo,
sin importar cuánto talento y cuánta habilidad tengan, si ustedes no saben ser humildes, si ustedes no son sumisos, si ustedes les corona la arrogancia de decir que no le dan cuentas a nadie, ni tienen por qué pedir permiso a nadie, si ustedes piensan que sus padres, sus maestros, sus mentores, sus guías, sus pastores, son personas adultas que se han equivocado mucho y no tienen nada que enseñarles para que ustedes sean subordinados a ellos, puedo decirles que además del problema de que vuestra edad grita que son insensatos porque la Biblia lo dice y nosotros los adultos lo testificamos, también les debo decir que debido a vuestra altanería ustedes son doblemente insensatos. Y Dios guarde a aquellos que caigan en sus manos para ser sus subordinados. Porque quienes terminen subordinados de ustedes van a sufrir junto a ustedes debido a vuestra insensatez multiplicada. Bueno, esto y más es lo que Pedro dice en su último consejo. Bueno, tanto como último, corrijo. En sus últimos consejos, recordarán del estudio del domingo, habla a 3 grupos o a 2 grupos y cierra con advertencia. A los ancianos como líderes, luego a los jóvenes, que es nuestro tema de hoy, y finalmente nos advierte a ambos grupos. No sugiero a los adultos que tomen este estudio para incomodar o inquietar a sus jóvenes. No creo que consigan que ellos, especialmente los que son insubordinados, los arrogantes que creen saber mucho y que porque han conseguido 1, 2 o 3 pequeños logros en la vida, piensan que tienen el mundo a sus pies. Ellos no creo que estén dispuestos a escucharles. Es que la arrogancia los corona. Así que a los adultos no les sugeriría que tomen este sermón para regalárselos y que ellos escarmentarán o se advertirán entonces. Lo dudo mucho. ¿Qué hacer? Orar. Pero sí el consejo va dirigido a los que son jóvenes. Tal vez tienen 1 o 2 personas adultas en sus vidas y les piden, ¿podrías por favor contarme cosas de tu juventud que realmente te avergüenzan? La mayor parte de nosotros, chicos, vamos a querer guardar silencio porque queremos que la tierra se trague nuestro pasado. Pero pueden estar seguros que tenemos cosas que contar. Pero en fin, mejor escuchemos lo que la Biblia tiene que contar. Eso y más en el sermón titulado Solo para jóvenes inteligentes. Paren, por favor. En los colegios y en las universidades miden la capacidad académica de sus estudiantes y determinan que hay algunos que no tienen para el estudio. Con sarcasmo estoy diciendo, aquellos de ustedes que no tienen para la sabiduría, esto tampoco es para ustedes. Por eso le titulé
solo para jóvenes inteligentes. Vayan a la primera de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Nuestro estudio de hoy, solo para jóvenes inteligentes. ¿Listas sus Biblias? Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos ¿a quién? Y ya les expliqué que ancianos son sus papás, sus maestros, sus mentores, sus pastores. Así que voy a parafrasear de nuevo, sabiendo que solo los inteligentes me escucharán, pero igualmente, jóvenes, estad sujetos a sus padres, a sus mentores, a sus maestros, a sus guías, a sus pastores. Y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Noten que la sumisión está atada esta vez a la humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Les advertí que aquellos de ustedes que no sean inteligentes terminarán siendo soberbios y Dios les resistirá. Oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas, sana y protege a nuestra juventud. Te ruego que tengas misericordia y blindes sus vidas para que ellos puedan ser inteligentes y aplicar sabiduría. Señor, gracias por ser bueno con nosotros en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, es probable que tampoco conozcan esta premisa y es punto de honor. Cuando una familia, un ministerio, una sociedad o un país queda bajo el liderazgo de personas jóvenes, sin un mentor anciano a quien rindan cuentas y se subordinen, pueden estar seguros que esa familia, ese ministerio o iglesia, esa nación o país están bajo maldición de Dios. Así lo enseña la Biblia. He de repetirlo. Una familia, un ministerio o una nación que está siendo guiada por jóvenes que no están subordinados a un anciano mentor, es porque esa familia, ese país o esa iglesia están bajo maldición. Pastor, lo que está diciendo es grave, absolutamente verídico. Se los voy a demostrar, no sin antes recordarles. Todos los ejemplos que yo cité antes fueron príncipes, pastores, reyes, sacerdotes, guías. Todos estuvieron en humilde sumisión a un anciano mentor. De hecho, cuando se rebelaron a esa autoridad, sus vidas también se resquebrajaron, como el caso de Josías. Pero me imagino que querrán base bíblica para mi afirmación. Así es que, por cuestión tiempo, no les digo búsquenla, pero pueden anotarla. Lo vamos a leer en la pantalla. Está en Isaías capítulo 3. Empezamos desde el verso 1 y dice: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador, al fuerte, todo sustento de paz y todo socorro de agua. Sigue. El valiente y el hombre de guerra. Está diciendo que Dios va a quitar todo esto de esa familia o de esa nación. El valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50, el hombre de respeto,
el consejero, el artífice excelente, el hábil orador. Siga. Y les pondré jóvenes por príncipes. Muchachos serán sus señores. El pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano se levantará contra el noble. ¿Lo han comprobado? No fue mi punto de vista. Están bajo maldición. Ahora quiero decir con total seriedad entonces, familias, negocios, ministerios, iglesias que están siendo dirigidas por jóvenes que no rinden cuentas a tutores ancianos, ustedes van a maldecir las vidas de sus subordinados y de sus propias vidas. Está ahí. Estoy un poco consternado conforme mi edad crece. Siempre me sentí orgulloso de decir que los directivos y los diáconos que me acompañaban en dirigir esta iglesia eran todos personas mayores que yo. Pero conforme mi edad crece, eso se va distanciando. Pero puedo decirles que los últimos 30 años no lo hice por yo ser sabio. Lo hice porque un anciano me mostró esta maldición y me dijo: asegúrate que cualquiera sean tus talentos, no creas que puedes dirigir si no hay ancianos dirigiéndote a vos. Por eso, con urgencia y pasión tomo este pasaje para decirle a la juventud de nuestra iglesia, porque ahora, un montón ya son jóvenes en comparación a mi adultez. Les tengo que repetir. Ya antes, cuando empezamos a leer la carta de Pedro, estudiamos que su misión es rendir nuestra voluntad a alguien más. Y aquí está diciendo que ustedes deben rendir su voluntad a sus ancianos. Y agrega una palabra o una virtud aún más difícil de cumplir: con humildad, no con represión, no de mala gana, no creyendo que sus padres o sus líderes se entrometen en sus grandes habilidades y talentos y que ellos les estorban. Mientras leía esto y pensaba en mi juventud, me pregunté a mí mismo: ¿por qué será esa edad tan difícil en cuanto a subordinación y humildad? Me respondí a mí mismo en honor a mi pasado: quizá porque somos tan tontos en ese entonces, de que creemos que el mundo está a nuestros pies y que lo podemos conseguir todo. Somos tan arrogantes en ese entonces que creemos que nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros guías espirituales, ellos fueron los tontos al equivocarse. Pero que ¿por qué nosotros vamos a repetir sus ejemplos? Por eso digo, ¿por qué será
¿Por qué seremos los humanos tan tontos en esa edad para creer que no vamos a repetir los errores de nuestros papás y nuestros mayores si oímos sus consejos? ¿Cómo es posible que nuestra altanería en ese entonces no sea capaz de rendirles el respeto y la admiración que la edad les otorga? Ese mismo anciano, que por cierto era nicaragüense, me dijo: los viejos somos como viejos barcos que ya están anclados cerca del puerto. Nuestra proa está desgastada, la madera carcomida, no solo por insectos, sino también por el tiempo. Pintura, la salitre la ha carcomido. Nadie en su sano juicio, me dijo ese anciano, querrá tomarnos a nosotros para hacer un viaje en alta mar. No vamos a resistir. Pero me dijo, nosotros ya llegamos al puerto y esas nuevas embarcaciones apenas están yendo a alta mar. Y lo más seguro es que no saben cómo usar la brújula o cómo ya no usarla cuando ésta desaparece. ¿Tan difícil entonces es escucharlos? ¿Tan difícil es ir donde mi papá y donde mi mamá y preguntarles qué opinan? ¿Tan soberbio soy como para nunca pedir un consejo a mi guía espiritual? Y por favor, no estén pensando en esos consejos convenientes. Atribúyanse a sí mismos esos consejos en donde saben que no van a escuchar aplausos, pero que necesitan escuchar la reprimenda. A ver si el tiempo me permite más. Sí. Una de esas etapas que quisiera enterrar, porque todavía la herida no ha sanado, por si les sirve. Creo que antes la conté. Por si esta vez si quieren ser inteligentes. 89, 90 o 92, no sé. Yo tenía para entonces 20. Deseaba no trabajar más en el gobierno porque yo quería trabajar en el ministerio. Escuchaba a tantas personas hablar de que vivían por fe que yo comía ansias. Debido a mi corta edad y a que mis compromisos eran mínimos, yo estaba dispuesto casi a cualquier desafío y riesgo. Llegó la oportunidad. El gobierno en ese entonces puso un decreto de indemnización voluntaria, cosa que no era común y no sé ahora, pero no en ese entonces. El que quisiera podía largarse en esa institución. Dije, esta es mi oportunidad. Y fui a trabajar para Radio Vea. En ese entonces Radio Vea la dirigía un misionero que me llevaba 37 años de edad. Empecé a trabajar y yo estuve muy feliz
Creo que él también al principio. Pero pronto, todo lo que él decía color gris, yo decía color oscuro. Él decía color blanco, para mí era negro. Mi arrogancia, mi estupidez, me llevó al punto de no aguantar más. En eso conocí a alguien dando clases en la universidad. Él me dijo, estoy buscando a alguien que estudie su carrera, que tenga su carrera y a la vez sea cristiano. Sé que usted es pastor y está a punto de terminar la ingeniería. Sí, me voy. Y me ofreció el doble o el triple de dinero. Así que yo pensé que eso era de Dios. Días después vino lo más crudo de la guerra. Todos los misioneros tuvieron que salir de El Salvador porque el conflicto estaba asesinando extranjeros. Eso fue para él que 5 u 8 años fuera de Centroamérica o puntualmente de El Salvador. En ese entonces Radio Vea decreció significativamente porque él no estaba. Los años pasaron. El Espíritu Santo, yo creo que me habló siempre, pero como era muy tonto, bueno, hoy igual, pero un poco menos. Sentí vergüenza con los años, arrepentimiento, dolor. En realidad, yo lo quería mucho a él como un pastor, un buen pastor. Así que le escribí. En aquel entonces no había lo que hoy existe. Lo más moderno era un telefax. Lo recuerdo tan bien porque lo escribí a mano y luego lo pasé en una oficina de gobierno en donde le decía, perdóneme por favor. Él me contestó de inmediato y me dijo, no tengo nada que perdonarte, te quiero mucho. Y he orado por volver a hablarnos. Bueno, les voy a contar todo lo que estaba perdiendo. Primero, en todos esos años, que no sé si fueron 10 o más, perdí a mi mejor amigo, que para mí es mi pastor, mi hermano, mi jefe. Sí, les estoy hablando de David, porque él era el hijo. Y yo no tenía cara con que hablarle después de mi estupidez. En esos 10 años se perdió prácticamente la frecuencia de Radio Vea. Y se perdió la ayuda que alguna vez Calvary Chapel pudo haber dado a esta iglesia. Después de eso, David vino, me mostró su amor, jamás tocó el tema. Volvió a cobijarme como un tonto hermano menor que yo era. Y empezó una vez más el aparato misionero a enviar hombres y mujeres. Y nuestra iglesia, de sobra saben, creció bajo la cobija, no de Calvary Chapel, sino de lo que Dios hizo a través de David con nosotros, o sigue haciendo. Bueno, pastor, pero ya sanó. No, no he sanado. Porque la Radio Vea era la radio más escuchada en El Salvador en los 80s. Por más que me he esforzado, desde que volvió a la administración de la iglesia, no hemos podido hacer que resurja. Y no hay día que yo no me diga,
fue mi culpa. Las radios que no cerraron en la época de guerra, exactamente después del periodo de guerra, consiguieron frecuencias en FM gratuitas. Hoy vale $500,000 una frecuencia así. Bueno, eso lo voy a tener que seguir llevando sobre mis hombros, no sé hasta cuándo. ¿Por qué se los cuento? Por si quieren repetir mi torpeza. Van a llevar años pagándola. Y no sé si alguna vez voy a poder decir, wow, ya el Señor me redimió en esto. Por eso es que Pedro dice en el siguiente verso, tener cuidado porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Qué necio fui creyéndome un actor en ese drama. Lo único que era importante era la predicación de la palabra. Pero el diablo me ganó fácilmente. Ese mismo pastor, luego, en una de las tantas veces que volvimos a vernos, me dijo, mira, Carlos, es que el diablo hay que respetarlo. Yo sonreí. No te estoy diciendo de tenerle el respeto como alguien importante, sino más bien me dijo, de la misma forma que el electricista le respeta a esos cables, de la misma forma que el surfista respeta las grandes olas. Ahora yo agregaría, de la misma forma que nosotros deberíamos respetar el virus, así deberíamos respetar a Satanás, porque es nuestro adversario y su treta es destruirnos. Está en el verso 8, léanlo. Dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo. Esto adversario es tu enemigo y diablo es el calumniador. Así es que tu enemigo, el que te calumnia, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Debemos reconocer que Satanás es un impostor que quiere engañarnos, que quiere decirnos que podemos conquistar el mundo con arrogancia, que quiere decirnos que la felicidad se puede encontrar por medio de atajos, que quiere mentirnos diciendo que el amor está en medio del sexo. ¿Cuántas mentiras nos dice? Y la más grande es que nos dice que no tenemos por qué someternos a la autoridad. Bueno, dice al final Pedro, verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El tiempo pasó y el Espíritu Santo me hizo ver que Dios envió a ese misionero para bendecirme, pero en mi arrogancia me hice a un lado.
Quizás Dios ha enviado a sus papás para hacerlos felices, porque muchos ni siquiera tienen papás. Pero ustedes son arrogantes con ellos. Incluso los subestiman porque no saben sobre redes sociales o cosas parecidas. Quizás les ha enviado a un seminario en donde hay maestros que los guían. ¿Saben uno de los versos que los Patmos deberían memorizar? Bueno, lo memorizan mientras están ahí, pero no sé si lo practican después. Dice 1 de Timoteo 5:17. No te movas. No creo que lo quieran buscar de todos modos. Dice que debemos dar doble honor a los ancianos. Entonces en inglés creo que dice doble honor a vuestros maestros o a vuestros pastores, como sea. Creo que algunos graduados del seminario y algunos graduados de Patmos, lo primero que hacen al sentirse graduados es menospreciar a los que les enseñaron. Apenas y una pizca saben, pero ya son suficientes como la alta crítica. Probablemente descendientes de Coré. Someteos a los ancianos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, y si alguien está sin Jesús, ruego toque su corazón. Mientras todos oran, quizás hay 2 o 3 en medio nuestro que nunca antes recibieron a Jesús.